El Salvador y se ha llegado el momento de abordar el tema del día, que vamos a estar hablando de cómo disciplinar a mi hijo o hija. Y para eso nos acompaña el licenciado Mauricio Tobar García, que él es psicólogo, que nos está visitando del Colegio Temach. Qué gusto tenerla acá. Buenos días. Gracias, muy buenos días a ustedes. Qué tema más interesante, porque en esta época todos necesitamos un poco de disciplina, tanto los adultos como los que empiezan a crecer, los adolescentes que están de moda en este momento. Pero es una tarea muy importante para cada uno de los que forman parte en la formación y educación de la familia. Usted mencionaba algo muy importante y decía, bueno, para disciplinar a mi hijo hay que primero disciplinar a los padres. Claro, siempre nos hemos guiado porque los niños cometen la conducta inadecuada, porque generan desorden, molestan. Pero hay que preguntarse, en primer lugar, si los padres de familia también ya tienen su propia formación como padres para disciplinar. En principio, los hábitos que como padres tenemos al casarnos generan en cada uno de nosotros ciertas dificultades. No tenemos hábitos a veces de arreglar la cama, hábitos de levantar los platos de la mesa, y en fin, eso que no tenemos queremos que nuestros hijos lo hagan. Y cuando enfrentamos a esa acción del niño que es desobediente, entonces nos genera una crisis. La ansiedad más grande lo sufren los padres. Los niños son nada más la expresión de esa conducta, porque cuando les damos responsabilidades, lo único que ellos hacen es obedecer lo que uno les va a moldear. Si uno de padres solamente una vez levanta los platos de la mesa, posiblemente el niño esa vez lo va a hacer, pero si no continuamos y no creamos hábitos y no le damos al niño la posibilidad de independencia y autonomía, probablemente vamos a tener conductas que nos van a generar a nosotros una sensación de indisciplina como padres. Hablemos de regaños y de castigos. ¿En qué momento se hace el primer regaño? Porque cuando están chiquitos todo es gracia. Ay, qué bonito el niño, miren. Ay, ya aprendió a decir malas palabras, qué bonito, dice. Y ya cuando está grande y lo están regañando es lo que le he enseñado. Entonces, hablemos de las primeras correcciones que se hacen y de qué manera. Porque muchos padres también cometen el error que solo el chancletazo va de un solo y no le dicen por qué. Es bien importante señalar cuándo comienza esa dificultad de generar disciplina. Cuando la madre da luz, la primera noche es una noche difícil para la madre. Ha pasado el parto, viene toda aquella sensación de que su nueva etapa comienza. El padre no ha vivido eso, ha vivido celebrando que ha venido el niño. Entonces, ¿quién le va a tocar en la noche enfrentar los llantos, la alimentación, el cambio de pañales? Si no está preparado el padre y no empieza desde ese momento a disciplinar, empieza a haber un enojo que se va acumulando. Y ese enojo acumulado aparece ya cuando hay una relación un poco más formal con el niño. Empieza a gatear, empieza a caminar y luego empieza a tocar. Y empieza toda aquella sensación de limitaciones. El no toque, no vaya a hacer tal cosa. Ay, no. Exacto. ¿Qué ocurre en ese momento? El padre posiblemente tome acciones desde el regaño fuerte, el grito, que es lo principal. No haga eso, pero no se convierte en una acción de analizar por qué lo hace. Las etapas del niño requieren conocimiento, descubrimiento y es natural. Lo principal es que el padre reconozca que en ese proceso tiene que hacer un sacrificio acompañando al niño. ¿Acompañándolo para qué? Para que aprenda a que todo lo que descubre en el mundo, que es muy importante, tiene una consecuencia. Y las consecuencias muchas veces son o que se va a golpear o que se va a caer. Y el llanto muchas veces se convierte como la primera señal de llamado de atención. ¿Qué ocurre cuando existe el primer berrinche en la pareja y el niño empieza a llorar y quién resuelve? ¿Quién va a actuar? ¿Quién lo va a callar? Normalmente lo que hacen es, tiene hambre, tiene frío o tiene sueño. Y entonces lo agarran a arrullarlo para que éste se vaya calmando. La disciplina comienza desde el momento en que la madre reconoce sus hábitos que tiene el niño, a qué horas duerme, a qué horas come, a qué horas lo va a bañar, a qué horas se va a alimentar y a qué horas va a descansar. Porque si no logra ella tener un descanso, posiblemente desde ahí comienzan ya la demanda de atención. ¿Qué es lo que los niños requieren? Atención. La excesiva atención va a provocar en cada uno de nosotros un malestar, porque usted quiere hacer sus cosas. Licenciado, aparte del hecho de educar desde pequeños, hoy en día las cosas han cambiado mucho. Entonces, de forma mediática, que la ley, que no sé cuánto. Entonces, llega un momento en el que la forma en la que se educaba antes
ya no se puede, en teoría, aplicar hoy en día porque se viene que el padre es abusador, que el padre maltrata, cuando antes a fuerza de chancletazos, como decimos, nos La disciplinaban. chancleta, hingado de Entonces, maíz. de todo, o sea, salen La el espalda, lobo, la como mano. decían, vea, y cosas así. Entonces, ¿cómo poder evitar el hecho de que nuestros hijos se malcríen? Porque también hemos visto que hoy en día los jóvenes son un poco más malcriados que antes. Entonces, ¿cómo hacer para evitar eso? Pero sin dejar de lado la educación de antes, sin meternos en problemas hoy en el futuro. Bueno, hay que recordar, siempre ha habido reglas que ha evitado que se castigue a los niños. El castigo no ha sido el camino más indicado, aunque antes se ocupó como una manera de suprimir la conducta instantánea, no era el camino más indicado para poder educar. Lo que ocurre es que actualmente se tuvo que regular el comportamiento de los padres de familia, pero le preguntaba, ¿a quién disciplinamos? Se tuvo que regular a los padres de familia en el control de la castigo físico y castigo verbal, porque en principio se reguló el castigo físico, pero es probablemente el castigo verbal el que hace más daño, porque deja huellas, el grito, el señalamiento, la etiquetación que se le hace, crea en el niño ciertas huellas que van a aparecer reproduciéndose cuando ya están grandes. Entonces, la ley desde mi entender, la ley lo que hace es regular el autocontrol en los padres de familia. En ningún momento debe permitírsele que lo castiguen ni con el cincho, ni con un palo, ni con alambre, cuando lo castigaban a uno hace años, que enrollaba un alambre y le castigaban. de cuero mojado. Lazo de cuero, mojado, ¿ah? lazo mojado, la regla, la extensión o lo que estuviera a la mano. No me la podía, meme. Entonces, Hoy el cargador del iPhone. ¡Pam! Pero No, bueno, muy yo caro. estaba escuchando unos comentarios creo que en una entrevista, no me recuerdo cuál fue el medio, pero mencionaban, muchas personas solucionan el maltrato con antes, porque siempre, chicas, siempre ponen de ejemplo la corrección de antes. Entonces, si te das cuenta, si te das cuenta, la corrección de antes ha generado un entorno de violencia actualmente. Entonces, es bien difícil, es bien complejo esa parte de la corrección, porque ahí nos podemos dar cuenta, ok, sí, antes funcionaba, Pero hoy están como los frutos, ¿sí me explico? Entonces, es como, ahí te das cuenta que sí, no a todos les funcionó el chancletazo, no a todos les funcionó el lamerle la espalda ahí en la esquina hincado en maíz, o no a todos les funcionó tirarle cualquier cosa, entonces, realmente, ¿cómo podemos educarnos? Porque estoy completamente de acuerdo con que primero van los papás. En educar a los papás es una inversión para sus hijos, pues. Entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Cuál es el primer paso para ello? Ok, para mí el primer paso debe ser que la pareja, porque es un matrimonio jóvenes actualmente, la pareja debe tener mucha fundamentación sobre si se conocen ellos en sus temperamentos, en su carácter, si conocen sus hábitos y si están disciplinados. Lo que le comentaba, si una pareja no tiene disciplina, posiblemente eso va a transmitir al hijo que está creciendo. Por otro lado, la comunicación es muy importante en la pareja a la hora de disciplinar, porque nos ponemos de acuerdo cuál debe ser, no castigo, no, cuál debe ser la corrección más adecuada. Lo que pasa es que hemos ocupado el castigo como una palabra necesaria para corregir una conducta que aparece y que es molesta. Lo que debe existir es cómo corregir aquellas conductas que le convienen al niño en su formación, que lleva a la par una educación. La formación implica un compromiso de la pareja. Tú le enseñas a tu hijo a formarse desde pequeño para que cierre la puerta, cierre la tapadera del baño, levante su plato, diga buenos días, que tenga arreglados sus juguetes. Pero ¿por qué se convierte en una lucha y en un complot para que el niño después de jugar deje tirado eso? Porque tú no te sentaste con él en ese periodo a trabajar. Y luego de trabajar decirle, bueno, hoy lo vamos a guardar. Y solo traigo alusión a esto. En los años 60 se metían a los jóvenes y a los niños como aprendices. Y la primera tarea que le ponían a uno en un taller era lavar las piezas. Y quedaba uno todo negro. Antes de irse le decía el maestro del taller, si te vas tenés que dejar bien limpio tu cuerpo y las piezas ordenadas. Ese es el orden que necesitamos para los niños. Licenciado, ¿cómo se le explica a un joven, o más bien la pregunta es, ¿se puede revertir un chico que creció y se crió y se desarrolló
con unos padres que, como dice la canción, palo que nace doblado jamás su tronco endereza. ¿Se puede revertir o quizá algún chico está escuchando y dice, bueno, mis papás fueron un desastre, o quizás la ausencia de alguno de los dos? ¿Cómo se le explica a este joven para que pueda tomar un mejor camino? Yo creo que nadie está terminado en el crecimiento y en la formación de la disciplina. Sí. La disciplina no termina. Es cada carácter del hijo. Exacto. Un joven que tuvo una familia desordenada, que no le dio orden ni siquiera a cómo hacer sus decisiones en su vida, tiene lo que nosotros llamamos la reeducación, que es la más cara. Reeducar es más caro. Sí. Porque significa como borrar el cassette o formatear, como dicen ahora, y comenzar de nuevo. Pero no solamente son los adolescentes, también somos los adultos. Ya los adultos a los 60 años, que es una etapa bien difícil, hay que disciplinarlos nuevamente, porque arrastramos toda una historia de desorden. El gran problema con las personas mayores es que los hijos no comprenden por qué están haciendo conductas que no las entienden, ya están grandes. Lo mismo ocurre con los niños, lo mismo ocurre con los adolescentes, pero sí, la voluntad es un punto importante para poder cambiar. Quiero leer unos mensajitos por aquí que nos envían. Karina Artiga dice, hola, buenos días para ustedes, para mí buenas tardes, saludos desde Italia. Mi punto de vista con relación a este tema, que tal vez lo del error no es el niño, sino de los padres de hoy en día, porque muchas veces son niños corrigiendo a otros niños, dice. Saludos a Víctor Mendoza también. José Humberto Girón dice, saludos, si no los castigan a tiempo, serán en el futuro unos malcriados. Los de antes saludábamos desde pequeños y los de hoy no, dice. Pero otro mensaje que está en árabe, no sé qué dice el nombre, pero hay padres que no dan buen ejemplo a sus hijos porque ellos no tienen, dice. Y por acá, saludos para, bueno, Víctor Mendoza, que ahí estaba, que dice, hola El Salvador, pregunta, cuando un hijo, ¿cómo hacer cómo hacer una hora de trabajo, muchas cosas, muy bien como siempre, tan amable de salud? Bueno, no logré entender la pregunta. A lo mejor quiere ver con lo que tú decías. Pues lo principal es que nos dediquemos a hacer un hábito y una rutina, porque la rutina convierte en disciplina, en autocontrol, en independencia, y te permite que cuando salgas al mundo no vas a enfrentar ningún problema para ordenar tu pensamiento. Y muchos agarran de excusa lo que usted estaba explicando anteriormente. No, es que así me crearon a mí, entonces yo ya estoy viejo, yo ya no me compongo. Ya estoy arruinado. ¿Excusas o no? Exacto, y las excusas son la manera más fácil de evadir responsabilidades. ¿Por qué? Porque únicamente hay vías de escape para responder ante la disciplina. ¿Cómo un padre de 25 años puede ser dominado por un niño de 3 años? Claro. En el súper el padre se tiene que quedar de brazos cruzados porque el niño se tira, grita y la primera reacción es, te voy a dar con el cincho si no haces posible de levantarte. Y el otro problema se convierte cuando consideran ustedes que es necesario hacer ciertas decisiones importantes para poder cambiar la conducta del niño. Buenísimo. Bueno, sí, y bueno, quiero que veamos una nota, porque para reforzar lo que ya estaba explicando el licenciado, usted se pregunta, ¿cómo puedo educar a mi hijo sin gritos, sin regaños, sin pellizcones, sin castigos incluso? Veamos lo siguiente. Más importante. Miren, fíjense que con esto de la nota también hay algunos comentarios a través de las redes sociales. Hay algunos que mencionan que el castigo físico no está bien y yo creo que es correcto, muy acertado eso. Hay otras personas que dicen que con los castigos de antes evitaban un montón de vagos y evitaban un montón de cosas que ahora tenemos. Pero ahora, no sé, me llama mucho la atención. O sea, la nota habla de corrección con amor. Pero ahora le voy a preguntar, creo que usted tiene el conocimiento, la pedagogía, tiene la experiencia porque es papá también, que nos comente cómo hacer con un adolescente. O sea, ya no estamos con un niño que le estamos enseñando el mundo, sino que un adolescente tiene conciencia, decisiones, prácticamente es un adulto. ¿Cómo negociar con un adolescente? ¿Cómo castigar a un adolescente? Bueno, en principio acordémonos que el adolescente adolece, es un cambio abrupto que todos hemos pasado. Emociones. No solamente es una voluntad de él querer ser expresivo con sus emociones, rebelde. Lo primero es el diálogo y el acercamiento para comprender cuáles son sus debilidades y cuáles son sus oportunidades de crecimiento. En segundo lugar, generar un nivel de confianza que no es amistad, sino que es un nivel nada más. Es que soy amigo de mi papá, dicen. Exacto. No llegar a la amistad, sino a poder conversar los temas de un nivel en el que tenga confianza en decírmelo y que yo pueda dar un consejo.
El mayor problema de los adolescentes es que no quieren oír consejos porque se sienten capaces de resolver por ellos mismos. Y cuando ya fracasan, lo primero que buscan es al papá, porque es la salvación. Entonces una buena comunicación, generar una buena autoimagen como padre frente a él, porque uno tiene que tener una buena autoimagen. Si uno tiene autoimagen baja y una autoestima baja como padre, posiblemente el niño lo perciba y genere en él una desconfianza y una ansiedad. ¿Cómo es una persona con baja autoestima? Un papá que... ¿Cómo son las acciones? El papá que dice, bueno, mi trabajo terminó, haz lo que querrás. Esa es una baja autoestima, porque no está enfrentando una realidad desde su condición de padre. Como padre debe generar una formación, porque fíjense, toca el tema más grave que es la sexualidad. Hay que enseñarle la vida sexual al niño para cómo lo va a desarrollar a futuro. Que no sea golpeador con las mujeres, que no sea agresivo. Y luego viene el cuidado del cuerpo. Los padres cuando se dan cuenta andan con los piercing, con los tatuajes, pero el padre no se ha dado cuenta. Eso genera falta de supervisión. ¿Qué debemos hacer? Que le pida permiso y todo eso, hay que... Ahora, ¿qué ocurre? Y es la pregunta que te hace. Y si mi hijo llega y me dice, quiero ponerme un piercing en la lengua, ¿qué debo hacer? Entonces, lo principal es decirle cómo es tu cuerpo y cuál es la condición de tu cuerpo frente a la realidad. Porque tú con un piercing vas a un trabajo, ya no te dan el trabajo. Esa es una realidad. Vas con un gran tatuaje, mucho menos. Entonces, ponerle una realidad... A no ser que sea tatuador. A menos que sea, es un tatú. Pero lo importante es generar ese nivel de confianza, que es lo que más cuesta. Les quiero leer unas preguntas que están bien interesantes, algunos comentarios también. Yamilet Morales dice, buenos días, tengo una pregunta. Tengo un primito que se porta muy mal. Él tiende siempre a recibir lo que quiere. Entonces, cuando ya no se le quieren dar, se enoja y hace berrinches. Está pequeño, tiene 5 años. ¿Cómo se podría hacer para que ya ahora que no quieren complacerle todos sus berrinches, él ya no se ponga en el plan de llorar, gritar, patalear y todo lo que implica un enojo? Elizabeth Pérez dice, en mi caso yo me crié con mi mamá muy estricta que me castigaba a palo y cincho y a veces me siento igual que ella castigando a mi hijo por el problema, pero el problema es que él conmigo se comporta bien de una manera obediente, pero renegando, y cuando está el papá él es lo contrario, incluso me desobedece como el papá lo consiente en todo. Dice, y Reinita Corea dice, hola, les compartiré la frase de mi hermano padre, dice, padre de un hijo de 9 años, corrige con amor y mano firme. Dice. ¿Qué podemos hacer en el caso del Bueno, niño de 5 años? esa frase es bien importante. Uno no deja de querer a los hijos cuando los está disciplinando, no castigando, porque ese es el punto. No hay que castigar, hay que disciplinar, hay que enseñarle los hábitos. Y los hábitos le van a formar a él una sensación de adaptación placentera frente al medio. No hay nada más agradable que cuando llega a la casa un niño y se saluda, no toca cualquier cosa, pide permiso y uno dice, qué niño más educado. Cuando llega un niño, entre comillas, indisciplinado, pues va a tocar cualquier cosa, la mamá está desesperada y lo principal es, no vuelvo a traer a mi hijo porque este es un desastre. Hay unos que son disciplinados solo en casa ajena y en la casa no hacen nada. Entonces, la frase de que todo lo que vamos a transmitir debe tener una sensación de satisfacción como padre, primero que lo quiero, segundo que estoy satisfecho que lo que estoy haciendo es para que en el futuro él no enfrente situaciones de riesgo. Sí. Y tercero, que es lo más importante para mí, es una educación para la vida, porque uno está enseñándole al hijo que se comporte de aquí a 10 años, a 20 años. ¿Cómo lo voy a ver a mi hijo berrinchudo de aquí 15 años? En un carro, pasándose el semáforo, no respetando cualquier cosa. Eso ya debo verlo yo como una proyección. Entonces uno de padre debe proyectarse. ¿Qué quiero de mi hijo aquí a 10 años? Increíble. Y es que ahí nos podemos dar cuenta de que, bueno, como dice mi esposo, el que obedece no tiene problema. Exacto. Así de fácil. Y no solamente a los niños, sino que también a los grandes, que hay unos viejos que también se comportan como niños. El que obedece no tiene problemas, así de fácil. Y es que realmente ahí nos damos cuenta de que la educación y la disciplina, pero los buenos hábitos desde pequeños, sí dan frutos positivos, no solamente para una casa, sino que para una comunidad, para una sociedad entera, donde realmente, obviamente, vivimos en una sociedad con violencia generada, donde todo se arregla a gritos, a golpes, a quién tiene la razón, a el ego, ¿verdad? Y es que ahí nos damos cuenta también mucho del tipo de padres que tienen. Lamentablemente, hoy que soy mamá, yo sí puedo decir, puchica, o sea, el reflejo de su casa va a ser el comportamiento de mi hijo en cualquier lugar. Ahora, yo pienso que no hay que abandonar la idea de que no castigando vamos a ser niños más malcriados, Claro. más indisciplinados.
hay que ser tolerantes y hay que hacer el ejercicio de crear la condición necesaria de paz y de amor cuando uno está disciplinando. Aunque le duela a uno, quitarle antes le quitaban a uno la televisión, hoy le quitamos el celular, la tablet, le quitamos el internet, le ponemos clave diferente, pero como son expertos las encuentran. Pero hay que tener la capacidad. La clave del vecino. Ahora, hay que sopesar también que muchos matrimonios jóvenes, ya los niños de 3 años, tienen su aparatito para que se entretengan. ¿Cómo lo voy a disciplinar si ya le creé un hábito, Pues sí. una condición y una dependencia? Que todavía no hay un estudio longitudinal qué va a pasar con estos niños cibernéticos que aprendieron a jugar solo con la tablet. Posiblemente a 10 años sabremos que no pueden escribir, que no pueden leer rápidamente, pero eso no se está estudiando todavía porque está en proceso. Actualmente los niños ya no quieren escribir porque pueden Typear. typear, Todo como más la... fácil, sí. Ya no Exacto. juegan ni nada. Ya no juegan. ¿Quién añora el pasado para hacer los juegos constructivos de piedra? Arranca Con- cebolla. Peregrina. Nadie, los niños de hoy no saben eso. No saben Pero- que es quemado. Pero ahora existe la posibilidad de que cada quien tiene Ni yo. sus espacios de diversión Qué mal. electrónicos. Entonces hay que disciplinarnos en esa área, porque el gran problema va a ser qué hacemos para quitarle la dependencia a todos estos niños. Y nosotros somos dependientes y no crecimos con el celular, pero ustedes por el trabajo, otros por diversión. Y también quiero agregar algo. Para disciplinar necesitamos recrearnos, espacios de recreación, espacios donde la familia comparta y se convierte en un espacio de aprendizaje, pero jugando, aprender jugando. Pero nosotros, por nuestro tiempo y nuestro trabajo, difícilmente nos sentamos 1 hora a jugar, por ejemplo, Monopolio. Si a la media hora me he parado porque estoy desesperado, ya no aguanto y me voy. Entonces quitamos ese espacio donde los niños pueden aprender a ser tolerantes, a tener hábitos y a generar compartir. conocimiento y compartir, que lo mejor que es socializar con otros niños de su misma edad y no solo con adultos, porque con los adultos los niños se portan bien. Cuando van con niños de su edad, Ahí está. Ese es el desastre. sí, porque se empiezan a discutir y quién posee más o quién puede imponer su condición de líder, pues. Porque todos en esta etapa que tenemos de franja de niños cibernéticos, todos son líderes, todos saben. Muy bien, le queremos dar las gracias, licenciado Mauricio Tobar. Gracias por venir aquí, por tomarse el tiempo y por desarrollar este tema. ¿Cómo disciplinar a mi hijo? Ya vemos que es algo complicado, ya Georgina nos estaba diciendo varias cosas también. Y es un reto que tenemos como padres de familia el poder disciplinar bien a nuestros hijos. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más de Hola El Salvador.